Listo. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a grabar un ejercicio de potencial eléctrico, ¿no? Que nos dice, en la figura se muestra un sistema compuesto de 3 placas metálicas paralelas separadas entre sí por una distancia de 2 metros. Si las placas externas poseen densidades superficiales de carga uniformes de más o menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado, mientras que la placa central es eléctricamente neutra, como se muestra. Nos piden determinar la diferencia de potencial eléctrico entre las dos placas externas si el sistema está en equilibrio electrostático. Nos pide considerar que la permitividad sería igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado dividido entre newton por metro cuadrado. Listo. Entonces, como primer paso, vamos a identificar nuestros datos, ¿no? Entonces, para la placa A, nos dice que su densidad superficial de carga es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado. La placa B nos dice que es eléctricamente neutra, ¿no? Entonces es neutra. La placa C nos dice que su densidad de carga superficial es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb por metro cuadrado. Y la separación nos dice que están separadas entre sí por una distancia de 2 metros, ¿sí? Entonces vamos a considerar también la resistividad, ¿no?, del vacío, que sería 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado dividido entre newton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, y aquí vamos a tener nuestra incógnita, ¿no? Lo que nos pide, ¿no? Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre las placas externas, entre las placas A y C, que vendría a ser nuestra incógnita. Ahora pasamos a la representación gráfica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que están separadas con una distancia de 2 metros. La placa metálica, que nos dice que está cargada, podemos apreciar que está cargada positivamente. La placa B, que nos dice que es eléctricamente neutra, y la placa C, que está cargada negativamente. Entonces ahora vamos a identificar nuestras ecuaciones físicas que vamos a utilizar y nos van a apoyar en el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a utilizar la siguiente ecuación. El campo eléctrico va a ser igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad, sobre 2 veces la permitividad del vacío. Entonces, esa sería nuestra ecuación 1. ¿Sí? Ahora sí, vamos a utilizar otra ecuación, ¿no? Entonces, vamos a identificar otra ecuación que sería la diferencia de potencial. ¿A qué es igual la diferencia de potencial? La diferencia de potencial vendría a ser igual al campo eléctrico por la distancia. Sería nuestra ecuación 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, pasamos al desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que cuando una densidad superficial es positiva, va a generar un campo eléctrico hacia afuera. Entonces va a generar un campo eléctrico hacia afuera. Cuando una densidad de carga superficial es negativa, va a generar un campo eléctrico hacia adentro. Va a generar un campo eléctrico hacia adentro. ¿Sí? Entonces, ya hemos iniciado con el análisis, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar tanto en la placa AB y BC. Entonces, vamos a tomar por regiones. Entonces, a esto le vamos a dejar entre la placa A y B, le vamos a llamar región 1, y le vamos a llamar entre la placa B y C a la región 2. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un análisis. Entonces, podríamos decir para la región 1, que vamos a hacer un análisis de la placa A a la placa B. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el campo eléctrico para la placa A, entonces, para la placa A, entonces, la
la placa A, ¿a dónde va a generar el campo eléctrico? Va a generar hacia la, va a generar un campo eléctrico hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que esto sería igual a más la densidad superficial de carga sobre 2 por la permitividad del vacío, ¿sí? Por la permitividad del vacío. Entonces, ahora vamos también a analizar la placa B. Una placa B. ¿Sí? ¿Qué podemos analizar en la placa B, no? Donde nos dice que la placa es neutra, ¿no? Pero si bien es cierto, no genera campo eléctrico, pero por equilibrio electrostático, pues la placa adquiere carga por inducción, ¿no? Entonces genera igual un campo magnético, que es un campo eléctrico, un campo eléctrico va hacia la derecha. Entonces, ya sería igual a 2 por la permitividad del vacío. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos analizada la parte de la región 1, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, que el campo eléctrico para la región 1 vendría a ser igual a la suma de los dos, ¿no? La suma tanto de la placa B como de la placa A como de la placa B. Entonces, sería más la densidad superficial por 2 por la permitividad del vacío más la densidad superficial por 2 por la densidad por la permitividad del vacío, que esto nos daría, ¿sí? Nos daría una densidad superficial sobre la permitividad del vacío 0. Entonces ya tenemos analizada la región 1, ¿no? Ahora sí vamos a analizar para la región 2. Para la región 2, que va a ser de la placa B a la placa C. Placa B a la placa C. ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿No? Que como para compensar de que la cara izquierda pues ha sido cargada por inducción, entonces la cara de la placa B, la parte derecha, se va a cargar positivamente. Entonces esto va a generar un campo eléctrico hacia la derecha. Y de igual manera para seno, cuando está cargada negativamente, entonces va a generar un campo eléctrico hacia la derecha. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que ambas placas están cargadas, entonces generarían pues campos eléctricos hacia la derecha. Entonces, para la región 2, el campo eléctrico para la región 2 sería igual a más la densidad superficial sobre 2 por la permitividad del vacío más 2 por la permitividad del vacío, que esto nos daría la densidad superficial de carga por la permitividad del vacío. ¿Sí? Entonces ya tenemos analizadas las dos regiones. ¿Sí? Ahora sí vamos a pasar a calcular lo que es la diferencia de potencial, a utilizar la segunda fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, para la diferencia de potencial, ¿no? Que el potencial disminuye en la dirección del campo eléctrico. Como el campo eléctrico es constante y la distancia mide lo mismo, podríamos decir que entonces que la diferencia de potencial es igual a menos el campo eléctrico en la región 1 por la distancia menos el campo eléctrico en la región 2 por la distancia. ¿Sí? Reemplazando los datos, entonces tendríamos que la diferencia de potencial tendría que ser igual a menos el campo eléctrico en la región 1, que ya lo tenemos, que sería o que sería la densidad superficial, porque tenemos el otro, ¿no? Este es para la región 2 y para la región 1, entonces sería por la permitividad del vacío, todo ello por la distancia, ¿no? Por la distancia que sería de 2 metros menos el campo eléctrico para la región 2, ¿sí? Que ya lo tenemos, que sería la densidad
superficial sobre la permitividad del vacío, ¿sí? Por la distancia, ¿sí? Entonces, realizando esta operación, nos daría que menos 4 por la densidad superficial de carga sobre la permitividad del vacío, ¿sí? Entonces, ahora vamos a permitividad del vacío, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a calcular, ¿sí? Entonces, de A a C, A a C, mira, de A a C, ¿sí? Entonces, vamos a calcular, sí, vamos a calcular acá. De A C vamos a colocar, entonces sería menos 4, la permitividad, como son ambas en los mismos, sería 3 por 10 a la menos 6. Todo ello sobre la permitividad del vacío, que ya lo tenemos como dato, sería 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, realizando la diferencia de potencial de AC, tendría que ser igual, utilizando nuestra calculadora, sería igual a menos 1.36 por 10 a la 6 voltios. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos la respuesta para la diferencia de potencial. Entonces, como análisis de datos, ¿qué podríamos decir? ¿No? Que la placa A está cargada positivamente, esta tiene un potencial de menos 1.36 megavoltios, mayor que la placa C, ¿no? La que está cargada negativamente. Y el signo negativo, ¿qué nos indica? ¿No? Nos indica que el potencial disminuye desde A, va disminuyendo desde A hasta C, siguiendo la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Gracias por prestar atención, ¿no? al video. No se olviden de darle like y suscribirse al canal.